Buenas noches, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Gracias por estar siempre conectados a este espacio en el cual compartimos la palabra de Dios, en el cual podemos tener la oportunidad de estudiar la Escritura, la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y gracias por siempre ser parte de este esfuerzo. En esta oportunidad, como ya lo anunciamos, por una asignación de trabajo, he tenido que subir este video a mi canal de YouTube y de esa manera entregar siempre el estudio que hacemos todas las semanas. Así que gracias por su comprensión y espero que todos nos podamos reunir una vez más en vivo la próxima semana a través de nuestra plataforma en Instagram, en la cuenta Estudio Bíblico Tenerife, a partir de las 7:30 de la noche, hora centroamericana. Estamos siempre transmitiendo en vivo nuestro estudio. Así que gracias a todos por ser fieles a este espacio y gracias sobre todo por ser fieles al Señor, que es lo más importante. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder estar compartiendo la palabra de Dios a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a todos aquellos que de alguna u otra forma nos han dado suscribir o nos han dado follow en las cuentas en las cuales transmitimos este estudio bíblico. La honra y la gloria sea siempre para ti, Señor, y estamos aquí para poderte servir. De esta forma, Señor, queremos dejar este espacio en tus manos para que nos puedas ayudar a poderlo hacer de la manera más respetuosa, de la manera más responsable y poder entregar, Señor, este mensaje que tú has indicado que se entregue. Este estudio de la epístola a los Gálatas, Señor, que estamos continuando hoy tratando de extraer todas las verdades bíblicas que hay en este libro maravilloso y que puedan servirnos para poder aplicar, Señor, una buena vida cristiana, una buena vida espiritual en nuestra vida y saber cuáles son tus planes para nosotros. Queremos, Señor, dejar en tus manos este espacio y darte las gracias por toda la obra que has hecho en cada uno de nosotros y que seguirás haciendo, Señor. Las peticiones especiales de oración que hay en los corazones de cada uno de mis hermanos también queden plasmadas en este espacio y elevadas a ti, Señor, puestas a los pies de la cruz. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, bienvenidos una vez más. Estamos continuando con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas, así que vaya conmigo a la Escritura, Gálatas capítulo 3, y vamos a estar analizando los versículos 16 al 18. Gálatas capítulo 3, versículos 16 al 18. Y como siempre lo hacemos, el estudio semanal siempre le damos un título a lo que vamos a estudiar. Y en esta oportunidad quisiera hablarles bajo el tema Cuida la herencia que te ha sido entregada. Cuida la herencia que te ha sido entregada. Gálatas capítulo 3, versículos 16 al 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Yo sé que en este momento ustedes están tal vez rascando la cabeza o tomándose aquí del mentón y diciendo, bueno, ¿y esta porción tan complicada en qué me puede servir a mí para el desarrollo espiritual de mi vida? Pues bueno, cada vez que abrimos la palabra de Dios y empezamos a estudiarla, nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a aprender algo bueno de ella, aunque parezca un poco árido el tema que se está desarrollando. A manera de introducción vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ver cómo podemos extraer, aún de unos versículos tan áridos como estos, una verdad que puede transformar nuestra vida. Recuerden que en los últimos estudios en los cuales hemos venido hablando de la epístola a los Gálatas, nos hemos dado cuenta cómo hay una defensa de parte del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, con respecto a las doctrinas, con respecto a la ley y con respecto a la gracia.
Recuerden, haciendo un pequeño resumen, el Señor dijo, bueno, yo di la ley en el momento, en el tiempo de Moisés, para que la gente siguiera la ley y en base a eso pudiera demostrar su fe en Dios. Y en el cumplimiento exacto de la ley estaba también la estatura espiritual de las personas. Eso fue hasta que Jesucristo vino. Una vez Jesucristo llegó al mundo hecho hombre y dio o hizo su sacrificio en la cruz del Calvario y resucitó, entonces ahí cambia la estrategia de Dios con respecto a la humanidad. Y ya no era por el cumplimiento de la ley, ya no era por nuestros propios deseos, ya no era por nuestros propios esfuerzos, sino únicamente a través del arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, la fe en su resurrección, la fe en que Él es un Dios vivo y que eso nos iba a permitir entrar a la presencia de Dios. Básicamente esto es. Y todos estos versículos que hemos estado estudiando redundan un poco en este tema, de lo cual el apóstol Pablo estaba tratando de hacer énfasis. Bueno, hablamos también acerca de Abraham en el último estudio y dijimos que Abraham era un ejemplo de fe. Aunque él había sido el fundador de la iglesia cristiana, aunque dentro de él se funda la fe, por supuesto inspirada por Dios y avalada por Dios, después vino la etapa de la ley. Sin embargo, Abraham, dice la palabra de Dios, lo estudiamos en el estudio anterior, valga la redundancia, le fue contado por justicia, su fe le fue contada por justicia. Entonces, sobre ese contexto estamos ahora iniciando este estudio. Ahora bien, dice el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas. A él le fueron dadas las promesas acerca de, recuerdan, todas las naciones que iban a ser santas después de él a través de su simiente. Y dice, a Abraham fueron las promesas y a su simiente. No está hablando de diferentes familias, no está hablando de diferentes corrientes, no está hablando de diferentes linajes, está hablando de la simiente. No dice y las simientes, diciendo lo mismo. No quiere decir que habían muchas ofertas o muchas propuestas para la vida de Abraham, como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Y de quién estaba hablando? ¿De dónde iba a venir la simiente? Hasta este punto, no quiere decir que usted y yo llevamos sangre de Abraham en nuestras venas. No quiere decir que usted y yo estamos en la genealogía de Abraham. No quiere decir que nuestro pariente lejano es Abraham. ¿En qué simiente nos hace el Señor miembro de esa familia? A través, después de los dos puntos que estamos viendo en este versículo, dice, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, lo que nos une para ser una sola simiente, o la esencia de esa sola simiente, es Jesús. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, como fue la fe en el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra de Abraham en su época, es la que nos hace una sola simiente. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga. Aquí necesito también explicar esta parte. ¿A qué se refiere esto del pacto ratificado para con Dios y una ley que vino 430 años después? ¿De qué tiempo estamos hablando? Pues la palabra de Dios habla acerca del espacio de tiempo que hubo entre Abraham y Moisés. El tiempo entre Abraham y Moisés no hubo ley, no había ley. A Moisés le fue revelada la ley y eso se dio 430 años después de la historia de Abraham. No quiere decir que esto sucedió inmediatamente después, sino 430 años más adelante, Dios vino con su siguiente estrategia de alcanzar a los seres humanos a través de escribir la ley. Todo comenzó en aquel cerro, ¿recuerdan? En el cual Moisés subió a recibir la ley y escribió los mandamientos en aquellas tablas de piedra. Eso sucedió 430 años después que Dios se había comprometido con Abraham a través de su fe a darnos salvación eterna y de él vendría esa simiente, Jesucristo, la cual a ustedes y a mí nos une siempre a esta familia. Entonces dice, el pacto previamente ratificado, es decir, el haber justificado a Abraham a través de la fe,
por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años más tarde a través de Moisés no la abroga. Quiere decir, no quieren que el Señor nos enfoquemos en la ley y olvidemos que hubo un pacto a través de la fe en Abraham para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, dice. O sea que si yo tuviera que cumplir la ley, entonces ya no tengo que creer. Entonces ya no tengo que tener fe, entonces ya no tengo que remontarme al tiempo en el cual el Señor le prometió a Abraham que iba a ser una gran simiente y que todos nosotros íbamos a ser parte de esta gran familia de la fe. Entonces, porque si la herencia, versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa de fe. Y eso es lo que ahora ustedes y yo estamos volviendo a aprender, y es que la salvación eterna es a través de la fe. Es por eso que era necesario que hiciera a manera de introducción una buena explicación acerca de estos 3 versículos para que nosotros podamos ver cómo sí tiene relación con lo que hemos venido hablando y también tiene una buena aplicación a nuestra vida. La promesa que hay entre el Señor y usted sigue vigente a través de los tiempos. La promesa que el Señor hizo acerca de la justificación para todos aquellos que nos arrepintamos y tengamos fe en ese evento maravilloso del sacrificio en la cruz y de su resurrección, sigue estando vigente. Y Él dijo, no importó después que la ley apareciera, pero la fe sigue siendo el punto más importante para todos nosotros. Por eso leo una porción de un comentario bíblico acerca de este versículo 17, que quizás era el más complicado de entender. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Y la promesa no ha quedado sin efecto, sigue adelante. El escritor Mark Spitz decía, si fracasas en prepararte, estás preparado para fracasar. Y es aquí en donde nosotros debemos tener claros los rudimentos de la fe para poder seguir adelante y no fracasar en este camino, que a veces se vuelve un poco escabroso, a veces un poco cuesta arriba en cuanto a vivir de la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es por eso que ahora vamos a tratar de extraer toda la esencia que hay en estos 3 versículos. Primero, ¿cómo cuidar nuestra herencia? Es necesario que entendamos cómo cuidar nuestra herencia. ¿Cuál es esa herencia? Pues la primera pregunta que podamos nosotros hacernos. ¿Cuál es esta herencia que yo debo de cuidar? Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y no dice a las simientes, sino hablase de muchos, sino como uno, a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa de la vida eterna, la promesa de la justificación, la promesa que ustedes y yo hemos aceptado a través de la fe, de que vamos a estar en la presencia de Dios al morir y que después de eso, al final de los tiempos, el Señor nos dará una nueva morada en la nueva Jerusalén, siempre en su presencia. Esa es la promesa hecha a Abraham. En tu simiente, dice Génesis capítulo 22, versículo 18, quisiera que me acompañaran a esta porción. Génesis capítulo 2, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es una porción de un versículo o de una porción de la Escritura, más bien al revés, es un versículo de una porción de la Escritura que leímos en la última oportunidad, que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, emulando aquella promesa que el Señor le hizo a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18. Hablando un poquito más acerca de la simiente, vemos que el Mesías prometido vendría de la simiente o de la descendencia de Abraham. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Y ya vamos a leer un poco más adelante de esto. El Mesías prometido, lo que él estaba diciendo y que después en Gálatas se ratifica, era el Señor Jesús y estaba siendo profetizado. Como resultado directo de la fe de Abraham en el Señor, esto se estaba entregando. Esa fe poderosa le llevó a una obediencia absoluta, que es a donde nosotros también tenemos que entrar, la obediencia absoluta a los mandamientos de Dios, no a los mandamientos de un predicador, no a los mandamientos de una institución como iglesia, no a los mandamientos de un gobernante
o de un equipo o de lo que sea. Estamos hablando acerca de la obediencia absoluta a Dios. Y para poder obedecer bien a Dios hay que comprender, estudiar y analizar su palabra, porque es la única conexión ahorita tangible, material, que ustedes y yo tenemos acerca de la voluntad de Dios en la vida de los seres humanos, la Biblia. Y es por eso que nos tomamos este tiempo en poder analizar cada versículo y poder compartir con todos ustedes en nuestro mejor esfuerzo, en nuestra mejor comprensión, lo que la Biblia tiene que decirnos a cada uno. La fe poderosa nos lleva a una obediencia absoluta a Dios a través de su palabra, no en obediencia absoluta, como dijimos, a ningún líder espiritual, a ningún líder político, a ningún líder profesional. Al único que tenemos nosotros que rendirle obediencia absoluta es al Señor. La promesa hecha a Abraham era la ratificación de la promesa hecha por el Señor en la eternidad. Vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Siempre también teniendo una referencia a esta promesa que el Señor le había hecho a Abraham. En la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza. La vida eterna para usted y para mí. Esto nos da un poco también de paz y tranquilidad. La situación en este mundo es complicada, es difícil, es peligrosa. Cada vez que nosotros andamos por diferentes lugares nos damos cuenta cómo la gente tiene menos paciencia, es menos tolerante, hay más discusiones, hay más pleitos, hay problemas entre un vehículo y otro vehículo, problemas entre una institución que provee servicios diferentes o vende algunos productos, y también de esa manera también vemos cómo las personas exigen más hacia estas instituciones, y esto genera mucho pleito, mucha discusión. El amor de Cristo no está siendo evidente en las calles, el amor de Cristo no está siendo evidente en nuestras actividades diarias. La gente anda con los nervios de punta, todo el mundo anda tenso, todo el mundo anda en carreras, todo el mundo anda estresado, y eso nos hace olvidar lo que es verdaderamente importante. Esto ya va a terminar, tarde o temprano nos va a tocar nuestro día. Lo que debemos hacer es pensar en lo que viene, es poner nuestros ojos en qué pasará en el momento que todos entreguemos nuestras credenciales, devolvamos la licencia de vida y estemos en la presencia de Dios. Y esta porción en Tito capítulo 1 versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna. Es ahí donde tenemos que poner nuestros ojos. Tenemos que apuntar a esa esperanza de la vida eterna. Entonces dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, dice la palabra de Dios. Esa promesa hecha en el jardín del Edén, veamos lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 15. Esa promesa hecha en el jardín del Edén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice que pondrá enemistad entre la simiente y la simiente suya. Esto, por supuesto, hablándole a la serpiente. Recuerden ustedes, esta porción es sacada de esa escena de la Biblia en la cual está el Señor regañando a Adán, a Eva y a la serpiente. Y dice que la serpiente siempre estará en una enemistad con nosotros. La serpiente, la simiente, los herederos de Satanás siempre van a estar en contravía a los pensamientos de los hijos de Dios. Y es ahí donde ustedes y yo tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar en nuestra fe. Ahora, vea usted qué interesante, cuando estamos analizando todo esto de la Escritura, quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 2.
En los evangelios usted va a poder encontrar dos genealogías en los cuatro. Recuerde que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios. Los tres primeros evangelios son también llamados evangelios sinópticos, y esto quiere decir que usted puede sacar un cuadro comparativo entre los tres. Puede hacer un cuadro sinóptico de las actividades que sucedieron en uno y en el otro evangelio, y de esa manera darse cuenta que todo tiene relación. Cada uno de los autores organizó, ordenó diferentes los hechos de acuerdo a lo que cada uno podía percibir. Es un ejemplo el doctor Lucas, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, usando el puño y la mano de el doctor Lucas, porque era médico. Vemos como hay una línea más estructurada. Mateo empieza con una genealogía, porque Mateo, recuerde usted, era economista, era contador, o él contaba la plata, entonces tenía que llevar una cuenta exacta, y cada uno le puso un poquito su personalidad. Sin embargo, nada de esto estorba el hecho de que fueron todos inspirados por el Espíritu Santo. Dicho esto, veamos lo que dice Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Voy a parar ahí en esos dos versículos. ¿Por qué? Porque únicamente quería que usted se diera cuenta que en la genealogía de Jesús, en el Nuevo Testamento, se menciona directamente a Abraham. Jesucristo empieza aquí, hijo de David, hijo de Abraham, y va subiendo, porque se supone que la base, todo esto comenzó en Abraham, que es lo que ustedes y yo hemos estado estudiando. Ve cómo todo está entrelazado en la Biblia, ve cómo eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, se vienen a unir después, muchos siglos más tarde, cuando se escribe esta genealogía. Ahora quiero que saltemos al versículo 16, Mateo 1, 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí se cierra la genealogía que inició con Abraham. A esto es a lo que se refiere la Biblia. Todo esto fue una genealogía en donde sí, hasta este punto había un linaje, había unión por sangre, había gente que había ido de generación en generación, y cómo el Señor iba uniendo todos estos cabos hasta conformar esta genealogía hasta el Señor Jesucristo. Pero ahí termina esto. ¿Por qué? Porque después de esto pasa la etapa de la gracia, y es a donde todos ustedes, y es lo que ha venido predicando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, tanto en esta porción como en toda la epístola de Gálatas que hemos estado estudiando, abre toda la oportunidad para los gentiles. Es ahí donde usted y yo entramos. No estamos dentro de esta genealogía que nos une por sangre, dijimos hace un rato, sino dentro de la simiente que el Señor Jesucristo estaba prometiendo en Abraham, para que todos los que éramos gentiles pudiésemos también formar parte de esta gran familia de Dios. Nuestra herencia entonces es el cumplimiento de la promesa. Versículos 16 y 18 de Gálatas capítulo 3, que es lo que estamos estudiando. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hubiese de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es una herencia eterna. Lo que ustedes y yo tenemos no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. La visa solo se puede perder si usted se separa de Dios, pero no se vence. Dios está ahí para rendirle a usted su perdón. Hebreos capítulo 9, versículo 15, tiene algo referente a eso. Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice lo siguiente. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí se hace referencia a la epístola a los Hebreos de un principio jurídico en el cual dice que para que un testamento pueda hacerse efectivo tiene que haber muerte del testador. Por lo tanto, dice aquí que por eso el mediador de un nuevo pacto, que es el Señor Jesucristo, que vino acá a dejar ese nuevo pacto de la gracia, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es aquí donde una vez más en el Nuevo Testamento el Señor dice, ok, miren, está bien la ley, es un patrón de vida, es algo que es bueno para la humanidad, síganlo cumpliendo. Sin embargo, no es a raíz de esa ley que ustedes van a llegar a mi presencia. He dejado otra estructura, he dejado jurídicamente otro protocolo por el cual ustedes van a llegar. Si no les gravosa cumplir la ley, hay algunas cosas en las que el Señor fue bien específico que ya no teníamos que hacer sobre algunas actividades en la ley a este tiempo, pero sí hay muchas de otras cosas ahí que son buenos patrones de vida para los seres humanos. Nos damos cuenta que Dios vino y dijo, ok, eso está bien, pero he dejado un nuevo testamento, he dejado algo nuevo para ustedes, que es a través de la fe en la obra en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso, mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea, usted y yo, reciban la promesa de la herencia eterna. Es por eso que nos damos cuenta que, primero, es una herencia eterna, no tiene caducidad, y segundo, dice que es incorruptible. Debe ser incorruptible. Hay personas que han corrompido el Evangelio, vendiendo el Evangelio, haciendo promesas a cambio de dádivas, a cambio de dinero, a cambio de ofrendas, a cambio de un montón de cosas, y se ha vuelto corrupto el Evangelio. No el Evangelio en su esencia, no la palabra de Dios, sino que han corrompido la manera en la que se presenta el Evangelio a los seres humanos. Sin embargo, en esta porción que quiero compartir con ustedes, la palabra incorruptible no significa ese tipo de corrupción, sino que el hecho de que se pueda echar a perder. Hablamos acerca, digamos, como de un pedazo de hierro que usted lo deja a la intemperie y que en un momento dado se llena de óxido. A ese tipo de corrupción nos referimos acá. Veamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Me disculpo, leí los dos versículos 3 y 4, Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Nos dio una nueva oportunidad para que todos tuviéramos una nueva esperanza, y esa esperanza no ha muerto, sigue viva, y es la esperanza de la vida eterna a través de la fe. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, y esa es la herencia de la que estamos hablando. Incorruptible quiere decir que no se va a deformar, quiere decir que no se va a contaminar, quiere decir que no se va a llenar de nada diferente. Después dice incontaminada, aquí viene más o menos una redundancia con el tema anterior, que no se contamina, e inmarcesible, que quiere decir casi lo mismo, que quiere decir que no va a haber un cambio, que no va a haber un cambio de forma, que no se va a contaminar, que no se va a corromper, que no se va a llenar de óxido, que no se va a olvidar. Reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Esa es nuestra herencia, y esa es la herencia que debemos de cuidar. Es la bendita esperanza de la vida eterna, aquella que tenemos que cuidar. Y en Primera de Pedro siempre, ahora voy a leer hasta el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, que sois guardados por el poder. Hemos leído los primeros versículos, el 3 y el 4, y ahora le estoy agregando el versículo 5, que sois guiados, o lo voy a empezar a leer desde el 4 para un mejor entendimiento, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación que está preparada, ya está lista. La salvación está dada. Ustedes y yo no tenemos que dudarlo. Pero será manifiesta en el tiempo postrero, quiere decir en el tiempo correcto, quiere decir en una fecha posterior en la cual Dios en este momento no ha revelado aún, y que no lo va a hacer, porque así dice la palabra de Dios, que Él vendrá como ladrón en la noche. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra herencia día a día, porque no sabemos cuándo Dios vendrá. Y es por eso también que nos damos cuenta hoy, como dije hace un rato, que la gente está violenta, que la gente está con problemas, que la gente está siempre peleando y no estamos cuidando nuestra herencia. ¿Cómo podemos entonces cuidar nuestra herencia? No podemos cuidar algo que no valoramos. Generalmente lo descuidamos, si hay algo que no nos ha costado, si hay algo que es barato, si hay algo que me lo regalaron, si hay esto que lo otro, y en verdad yo no lo valoro, entonces lo puedo llegar a descuidar. Hechos capítulo 26, versículo 18, Hechos 26, 18, dice la Biblia, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una vez más acá tomamos un ejemplo de aquello que tenemos que valorar. A veces como no lo hemos cambiado, como no tenemos algo material en nuestra mano, no valoramos la herencia eterna que es dada únicamente a los santificados a través de la fe en Jesucristo. Pero esto es lo que tenemos que aprender hoy. Cuando hemos ido desglosando estos 3 versículos que ahora estamos estudiando en Gálatas capítulo 3, nos damos cuenta de la importancia que esto tiene. Tenemos que cuidarlo porque tenemos que valorarlo. Repito una vez más Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es necesario que así lo hagamos. Entonces es el momento de la verdad. Es el momento en el cual nosotros tenemos que tomar acción de fe para creer en todo esto, que somos simiente de Abraham, la simiente prometida. Ahora ustedes saben de qué estoy hablando, no estamos diciendo en ningún punto que somos de la sangre de Abraham, sino que de la simiente prometida que el Señor dejó en Cristo Jesús, y que eso nos hace ser una sola familia en Jesús, y que vamos a tener la opción de las promesas que dejó Abraham de la justificación a través de la fe. El creyente debe ser honesto consigo mismo, y el creyente debe pedirle a Jesús, o pedirle bajo la unción del Espíritu Santo, que redarguya todo pecado de desvalorización a esta herencia maravillosa. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé ese celo por esta herencia, el celo de tener algo guardado como el mejor tesoro, como la perla de gran precio. Tener guardado esto como un objeto de alto valor, porque aquí en el mundo tenemos siempre estas conductas de decir, bueno, tengo que guardarlo en un lugar secreto, tengo que guardarlo en una caja fuerte, tengo que llevarlo a un banco para que esté en la bóveda del banco, estos objetos que tienen alto valor. Pero nosotros tenemos que entender que la salvación eterna, que la justificación a través de la fe, tienen tanto o mucho más valor que cualquier cosa material. Pedirle al Espíritu que nos redarguya de todo pecado de desvalorización de esta herencia maravillosa que hemos recibido aquellos que hemos confiado en Dios. Tener un cambio de actitud en nuestra vida es básico para que nosotros podamos tener una vida más tranquila, para disfrutar de cada momento, porque la vida no termina acá, sino que continúa en la eternidad con Dios, y este debe ser
nuestra preocupación es mantener esta herencia siempre guardada con gran valor. Y lo que sucede aquí va a cambiar la actitud de mi vida. Una vez yo he metido esto en mi corazón, una vez lo he entendido, una vez lo tengo seguro, una vez yo tengo la seguridad de la salvación en Cristo, la vida va a ser un poco más sencilla, porque esto ya va a pasar. Esto no termina aquí. Fui exitoso, no fui exitoso, alcancé algunos temas educativos, académicos, éxitos profesionales, esto, en esto y lo otro. Qué bueno, hágalo, está bien. Siga esforzándose, siga adelante. Alcance sus metas. Dios le dio un montón de dones, ejecútelos, pero nunca pase por encima de la ley. Nunca pisotee a nadie. Nunca ponga en mal el nombre de Cristo en medio de todos esos esfuerzos. Y al final recuerde que todos esos logros que podamos tener en esta tierra no son nada. El logro mayor es la salvación en Cristo Jesús, porque cuando esto termine, cuando estos 70, 80, 90 años que Dios nos va a prestar aquí en este lugar terminen, nos vamos a una eternidad, tiempo que no va a tener fin, delante de la presencia de Dios. Eso es lo que sí importa. Ahí es a donde debo invertir, en mi herencia, y mantener la fe en el Señor Jesucristo. Decidir hacer cambios proactivos que reflejen el valor que le da la herencia que he recibido en mi vida es parte de lo que yo debo hacer para cuidar mi herencia. Estos cambios proactivos, cambios que de verdad reflejen la presencia de Dios en mi vida, es lo importante hacer. Ver el pecado como lo que es, la basura de la humanidad. El pecado es la basura que contamina a la humanidad. El pecado es eso que le da mal olor a la humanidad. La corrupción que produce la basura en descomposición, esos olores horribles, todo esto es como el pecado viene a descomponer a la sociedad. Santificarse progresivamente es otro de los puntos que tenemos que tomar diariamente. Tenemos que entrar en una santificación progresiva. No vamos a ser santos de un día para otro, pero tenemos que esforzarnos a diario por lograr, aunque sea un pequeño avance en nuestra vida, de manera que podamos llegar a esa santificación. Quien no lo haga, sus acciones se verán reflejadas en el valor en el que le está dando a esta herencia maravillosa que Dios nos ha permitido. Cierro entonces con estas preguntas de reflexión. ¿Estamos obedeciendo a la verdad del Evangelio en su totalidad? Si hay alguna puerta abierta en nuestra vida, ¿quieres ponerte a cuentas con el buen Señor en este momento? Él espera con los brazos abiertos a que todos nos pongamos a cuentas con Él y volvamos a abrazar esta herencia maravillosa que tenemos como lo más preciado en nuestra vida. El llamado para nuestra vida este día es: la herencia que tenemos en Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham. Sobre todo es el cumplimiento de la promesa que Dios nos hizo desde antes del principio de los tiempos, habiendo visto en su omnisciencia que le aceptaríamos como Señor y Salvador. Ahora entonces nuestra pregunta general: ¿terminaremos la carrera de la fe bien o no? ¿Le daremos el valor de valores que tiene la herencia incorruptible que hemos recibido de parte de Dios? ¿Sí o no? Es importante que cada uno de nosotros le dé el valor que merece a esta herencia. Si tú quieres abrir tu corazón al Señor Jesucristo y ser parte de esa simiente en la cual todos nos hemos unido a través de la fe, te invito a que hagas esta oración conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, por fe, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de ser parte de esta simiente, y guardaré esta herencia y la cuidaré hasta que llegue a tu presencia. Te doy gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera darles las gracias a todos por su atención a este estudio bíblico. Espero poder estar con ustedes la próxima semana
llevando la continuación de nuestro estudio a la epístola a los Gálatas, y cerramos con una oración. Señor, te doy gracias por toda la audiencia, por todos nuestros amigos, hermanos o hermanas que se conectan para poder seguir, Señor, este estudio de la epístola a los Gálatas y todos los estudios que llevamos a cabo. Te pido, Señor, siempre que nos puedas acompañar con tu santa unción, con tu respaldo. Entregamos a ti siempre toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento. Y también, Señor, queremos presentar a ti las peticiones especiales que hay en los corazones de todos aquellos que están ahora conectados. Peticiones muy diversas, Señor, peticiones de salud, peticiones de fortaleza interior, peticiones para salir de una depresión o ansiedad, peticiones por problemas económicos, peticiones por problemas en el trabajo, peticiones por problemas matrimoniales, peticiones por problemas familiares. Te pido en el nombre de Jesús que puedas llenar, Señor, los corazones de todos y que puedas manifestar tu gloria en sus vidas. Gracias por este espacio, Señor. Una vez más te entregamos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.